Bienvenido a Favor Libertatis. En este mes del orgullo LGBTI+, vamos a hablar del caso Atala Rifo y niñas contra Chile, un caso fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un 24 de febrero del año 2012. Y es que el Estado chileno es parte del Pacto de San José desde agosto de 1990 y en declaración interpretativa reconoció la competencia contenciosa del Tribunal Internacional para conocer de hechos con posterioridad al 11 de marzo de 1990. El caso de la jueza Atala Rifo se enmarca en los derechos de la diversidad sexual para establecer y formar familias, así como el respeto a la orientación sexual de todas las personas. Antecedentes del caso. La jueza Atala Rifo estuvo casada con el señor Ricardo Jaime López. Tiene un hijo mayor y 3 hijas de identidades M, B y R, nacidas en 1994, 1998 y 1999, respectivamente. En el año de 2002 la pareja se separó y determinaron que la tuición o custodia de las niñas quedaría a manos de la madre en la ciudad de La Villarrica y con un régimen de convivencias para el padre en la ciudad de Temuco, en la región de Araucanía. En noviembre de 2002, la señora Emma de Ramón ya era pareja de la jueza Atala Rifo y se fue a vivir con la familia. Esto último evidentemente no fue del gusto del señor López Allendez, quien en enero de 2003 interpuso una demanda de tuición ante el juzgado de menores de Villarrica, pues el padre sostuvo que ello perjudicaría el desarrollo físico y emocional de las niñas ante una relación lésbica de su expareja, y ello equivaldría evidentemente a desnaturalizar la relación entre mujeres y hombres. El juzgado admitió la causa e incluso solicitó informes periciales, por ejemplo a la Universidad de Chile, para recabar información sobre estudios respecto de cuáles eran las consecuencias de hijos criados por familias heterosexuales u homoparentales. Y es que además la jueza Atala Rifo fue objeto de visitas judiciales en su trabajo, únicamente para constatar los chismes de los medios derivados de su orientación sexual. En octubre de 2003, el tribunal falló en favor de la señora Atala Rifo, pero el padre promovió un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco, quien confirmó el fallo de primera instancia. Posteriormente, el señor López Allendez presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile, cuya cuarta sala determinó en mayo de 2004 acoger el recurso y conceder la tuición definitiva al padre. De hecho, la Corte Suprema llegó a sostener que las niñas se encontraban en una situación de riesgo, debido a que su contexto familiar era diferente al del resto de sus compañeros del colegio. Así, una vez agotados los recursos en jurisdicción interna, la jueza Atala Rifo presentó petición ante el sistema interamericano en noviembre de 2004. Seguida la secuela procesal, la Comisión Interamericana presentó su informe de fondo y presentó finalmente el caso ante la Corte Interamericana en septiembre de 2010. Sentencia. En principio, la Corte Interamericana sostuvo que la justicia internacional es subsidiaria, esto porque los tribunales internacionales no constituyen una cuarta instancia. Ya en los méritos de fondo se sostuvo que el principio de igualdad y no discriminación ha ingresado al dominio del jus cogens, pues sobre él descansa todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. En consecuencia, los estados deben de abstenerse de realizar acciones que vayan directa o indirectamente a generar o crear situaciones de discriminación, de jure o de facto. Para el Tribunal Internacional, la falta de consenso entre los países sobre los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para restringirles o negarles sus derechos humanos. Sobre los derechos de las niñas M, B y R, la Corte Interamericana sostuvo que un posible estigma social derivado de la orientación sexual de la madre o el padre no puede ser considerado un daño válido a la luz del principio del interés superior del niño. Ojito con esto, porque el principio del interés superior del niño no debe ser utilizado de manera abstracta para menoscabar o anular los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Corte sostuvo que los alcances del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a ser homosexual o lesbiana, sino que incluye las expresiones y las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida. Mucho ojito con la doctrina convencional. La orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. Por lo tanto, la vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de las que se encuentran lógicamente las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad. El tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir como derechos protegidos las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia.
Así las cosas, la utilización de argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios por parte de los tribunales chilenos vulneró el derecho a la igualdad del artículo 24 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el trato discriminatorio contra la jueza Tala Rifo tuvo repercusiones sobre sus hijas, quien se le retiró la tuición precisamente por su orientación sexual. Así las cosas, la Corte determinó violación a los derechos del niño del artículo 19 en conexión con el artículo 24 y el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adicionalmente del artículo 8.1 precisamente al derecho de las niñas a ser escuchadas. La Corte sostuvo además que el núcleo familiar de la jueza Tala y sus hijas estaba protegidas por los artículos 11.2 y 17.1, esto es, el derecho a la vida privada y también el derecho a la protección de la familia del Pacto de San José. Igualmente se sostuvo que la indagación disciplinaria en contra de la jueza Tala Rifo contravino el artículo 24 respecto del derecho a la igualdad ante la ley de la Convención Americana. En conclusión, el Estado chileno vulneró los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 11, 17, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Repercusiones. En este caso, la Corte Interamericana ordenó un control de convencionalidad para eliminar la discriminación por orientación sexual en su orden jurídico. Con el paso de los años, el Estado chileno ha venido actualizando su legislación y políticas públicas para proteger los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, a través de la Ley de Identidad de Género o la famosa Ley 21.400 en materia de matrimonio igualitario. Y bien, ¿qué te parecen los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la jueza Tala Rifo y Niñas contra Chile? Déjame saber tu opinión, no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.